Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros, aquí con ustedes de nuevo. Esta es otra entrega de su telediario 1+1. Los temas que están dominando la agenda del día de hoy son similares a los de la semana anterior, Sí, la semana anterior, tras la otra y la anterior. otra. Hay temas que vienen de lejos, son procesos, Sí. y el caso de Haití predomina entre ellos. Ayer hubo acciones espectaculares que hoy copan los titulares de los medios informativos escritos y los principales espacios en la televisión y en la radio. Se trata de un intento de ocupar el Palacio Nacional de Haití, que no es el primero. No es el primero, pero ayer hubo un intenso tiroteo, se habla de 5 horas de 5 intercambio de horas. disparos. Al menos se ha reportado la herida de 5 policías, 50 policiales, no se ha hablado de ningún insurrecto caído. Esa es la situación. Y muchos temen que en Haití pueda producirse en algún momento el dominio total de los grupos armados. Ahí hay bandas delincuenciales, otros grupos políticos delincuenciales también cometen actos de terrorismo, de abuso contra todos los sectores, incluyendo la población civil, pero lo hacen en nombre de la necesidad de un gobierno distinto al que hay. Sí. Y esto le da un matiz político, Milicen, a esa situación en Haití, mientras se espera que tome posesión el Consejo de Gobierno, que ha sido un poco consensuado entre algunos de los sectores, no entre todos, entre algunos de los sectores que tienen algún nivel de incidencia en la política interna de Haití, sobre todo de Puerto Príncipe. Pero no se instala ese gobierno, de manera que Haití está sin gobierno, porque el primer ministro que sustituyó al asesinado presidente está exiliado en Puerto Rico. En Puerto Rico, claro. Una situación bastante difícil, compleja, ¿verdad, Milicen? Sí, bastante difícil y siempre me gusta apuntalar en lo que implica para el pueblo haitiano. Ayer yo veía algunas cifras que hablan, Adalberto, de ya más de 5.500.000 personas que en Haití no cuentan con lo necesario para sobrevivir, están en el marco de una pobreza extrema. Las escuelas tienen ya un mes sin operar, porque hay que decirlo, en el marco de este contexto, lo poco que queda del gobierno, que es quien era el ministro de Economía, Darren Henry, es el que está al frente, y ha decretado toque de queda. Entonces ya Haití tiene justamente un mes en ese toque de queda, por lo tanto no están operando. En Puerto Príncipe. Puerto Príncipe sobre todo, que es realmente la zona donde hay mayores dificultades. Sí. Y mientras tanto el tema político sigue bastante complejo. Ayer otro hecho también interesante desde el punto de vista noticioso fue un comunicado que colgó el gobierno provisional de Haití, el gobierno que queda de lo que era Ariel Henry, donde decía que no iba a ser obstáculo, Adalberto, para el gobierno de transición y que estaba dispuesto a buscarle un bajadero legal. Oye, ellos decían que hasta ahora no habían respaldado o no le habían dado el pie, el visto bueno al gobierno de transición porque dicen que la Constitución no estipula esa figura, pero ayer hacían el compromiso, lo hacían inclusive por escrito, de emitir una especie de decreto que permitiera que ese gobierno comience a operar. Y eso es necesario porque mientras tanto la situación en Haití se deteriora. Ayer un elemento positivo de la jornada fue que la policía haitiana mostró un poco de capacidad e impidió que finalmente Barbecue, que es el que está liderando esta insurrección, porque hay que decirlo, o sea, Guy Philippe brilla por su ausencia, no se sabe dónde está Guy Philippe, que fue uno de los primeros que intentó en su momento pues llegar al Palacio Nacional de Haití ubicado en Puerto Príncipe. Bueno, por ayer, desde el punto de vista político, se avanzaba para mí en ese sentido, y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, pues entonces también algunas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, John Blinken, en el sentido de que van a seguir apoyando las fuerzas necesarias para finalmente lograr esta intervención que es multinacional en Haití. Bueno, los Estados Unidos, en una de sus últimas declaraciones, no descartaba la posibilidad también de intervenir militarmente. Claro, no, por ahí va la cosa. Y ayer justamente un ex embajador de Estados Unidos en se Puerto pronunciaba Príncipe en ese decía sentido. Que tenían que intervenir, no era que posibilidad, sino que había sí o sí.
que había que intervenir para pacificar a ese país. La situación es muy difícil, muy compleja, sobre todo porque repetimos, y hay que repetirlo porque mucha gente no lo entiende, en Haití no hay liderazgo político. La gente que participa, milita en partidos, y ha creado organizaciones, y los grupos empresariales y sociales están extremadamente divididos. Muy fragmentados. Y su representatividad es mínima en cuanto a la población, a respaldo de la población se refiere. Entonces, frente a una situación así, divididos, totalmente divididos, con muy poca tradición de concertación, es muy difícil que haya una salida interna. Pero ahora lo que se está proponiendo es cómo pacificar al país y cómo garantizar una transición hacia un gobierno, sea cual sea, que sea electo, ese resultado de unas elecciones. Claro. Por ahora, de un acuerdo es lo mínimo que se puede lograr, un acuerdo mínimo, pero en las cuestiones esenciales no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Bueno, pues eso es, damas y caballeros, vamos a seguir con Haití durante un buen tiempo. Ayer también el presidente dominicano, Luis Abinader, habló del tema, pero sobre todo refiriéndose a una situación que es que se ha revivido el conflicto por el uso del agua del río Masaca. Los haitianos, como ustedes saben, construyeron un canal, lo pusieron en uso hace menos de una semana, y estaban felices celebrando, pero de repente el gobierno dominicano le respondió frenando las aguas del río y utilizándolas para el canal de la Vigía. Exacto. Milicen, que es un canal en desuso, porque para operar necesita bombeo. Y bueno, la bomba existía, la pusieron en operación y los dominicanos están felices, los agricultores dominicanos, porque tienen agua, pero entonces no le baja a Haití. A los haitianos. Y recuérdense que las aguas del río Masacre son de los dos, no del uno y del otro. Y ahí no hay tutía, ahí no hay duda. Ahí o se ponen de acuerdo los dos gobiernos o se impone la fuerza bruta. Claro. Que es lo que está ocurriendo ahora. Pero la racionalidad implica que hay que ponerse de acuerdo. Hay una posibilidad de resolver ese conflicto y es construir una represa binacional para almacenar el agua del río en periodos inclusive de lluvias, de crecidas, y usarla de los dos lados con algún nivel de racionalidad. Pero eso no se hace en 2 días. No, ni se hace unilateralmente. Exactamente, y lamentablemente ahora parte del impacto de este conflicto es eso, que en Haití ahora mismo tú no tienes un gobierno que pueda servir de interlocutor para que República Dominicana conjuntamente con Haití avance en ese sentido. Y por otro lado, tal y como tú dices, o sea, se ha impuesto la unilateralidad, tanto de Haití, que fue de hecho quien inició este proceso. Ayer el presidente Luis Abinader insistía en que la iniciativa de ese canal que hizo Haití es privada. Él decía, al final lo que se está haciendo es beneficiar a un grupo privado, no se trata del interés colectivo de los haitianos, y un poco también así el voto a Adalberto Rullón en el sentido de que República Dominicana va a seguir costeando, porque el problema de las bombas es también lo que implica desde el punto de vista económico, y ayer el presidente se comprometía a eso. Hoy hay un diario que trae la información que desde el mes de enero República Dominicana y Haití no se reúnen para discutir este tema. Y yo creo que aquí, como siempre hacemos en 1+1, hay que seguir apostando al diálogo y al consenso, que al final es la vía a la que siempre deberían poder recurrir ambas naciones. El gobierno haitiano no tiene tiempo para eso. No, que tiene otras prioridades ahora mismo. La prioridad es defenderse. Claro. Lo que queda de gobierno. Lo que queda del gobierno. Es un gobierno ilegítimo, además, porque se venció el plazo para el cual fue escogido. Hace mucho. Es un gobierno ilegítimo. Haití no tiene gobierno. Y que fracasó en su misión elemental, que era poder organizar unas elecciones para tener un gobierno que sea legítimo y legal. Así es. Y mientras tiene que responderle a las bandas, armados, es muy difícil que lo logre. Bueno, eso es lo que tenemos, damas y caballeros. Ayer se produjo, pasando a otro tema, ayer se produjo un acontecimiento que es importante a nivel político, y es que la Junta Central Electoral intimó a 8 partidos porque violaron la ley de cuota de género, la cuota positiva, como le llaman, de género,
Y entre esos partidos me sorprendió que hay 2 de izquierda, Sí. incluidos, y por supuesto los 3 grandes. Está el Frente Amplio y Patria para Todos, Sí. de izquierda. Bueno, tienen que resolver, no tienen otra alternativa. Claro. Tienen que resolver ese tema. Es que difícil el resultado, aquí buscar una paridad, un equilibrio entre hombres y mujeres en la gestión pública. Y sobre todo en estos casos que son los cargos electivos, se llega a ellos por elección. Hay la ley que en principio era un 30 y obligaba a los partidos políticos a postular a un 33% de mujeres en sus listas de candidaturas. Fue ampliada recientemente para que fuera un 40% lo mínimo. Pero no la cumplen los partidos políticos. Eso. Entonces siguen y cuando tú piensas que la han cumplido, es porque postulan a un cargo lejano a las mujeres. Y mira, oía a una lideresa del interior, de esas que no salen aquí en la portada ni en los pedacitos pequeños de los diarios, dando una explicación lógica. Te decía, mira, adicional a que los partidos nos postulan lejos, nosotros muchas mujeres ganan la candidatura a regiduría, a diputaciones, pero se la quitan. ¿Por qué? Porque el sistema de Home, malinterpretado, dice ella, te lleva a que sea el partido, si tú sacas 8,000 votos, digamos, y hay otro que sacó 700, el de 700, dependiendo del partido, puede ser tiene la preferencia. Tiene la preferencia. Y eso está ocurriendo en materia de... Y lo ocurrió ahora en las elecciones municipales. Claro. No, las elecciones municipales fueron un excelente ejemplo. Primero, porque de entrada los partidos también mostraron resistencia a cumplir la cuota. Tú recuerdas que le habían pedido a la Junta que se aplique la cuota por demarcación territorial y no por niveles de elección. Y un grupo de mujeres, que creo que es un ejemplo interesante de diferentes partidos políticos, de la sociedad civil, se pusieron de acuerdo y fueron al Tribunal Constitucional y ahí incoaron un recurso. El Tribunal Constitucional le dio la razón. Además de que hay que decirlo, la Junta también hay respaldo. Pero luego, Adalberto, cuando tuve los resultados, ¿qué pasó? Eran 358 alcaldías. Apenas 16 fueron ganadas por mujeres, 242 por hombres. Y cuando tú comparas este resultado con lo que pasó en el 2020, resulta que hoy día hay menos alcaldesas que las que hubo en el año 2020. Y eso ningún partido ha querido poner. Claro, en eso coinciden todos, en eso todos son iguales. Coinciden todos y hay que decir que si hay un aspecto negativo, totalmente negativo de parte del presidente Luis Abinader, es que también discriminó en la conformación de su gabinete a las mujeres. Claro. Y en las direcciones generales. Definitivamente que hubo un retroceso también en cuanto a ministras. Hay menos que en el gabinete de Danilo Medina. Y esto es un retroceso, esto tiene que cambiar. Ahora hay que decir que nada lo han conquistado las mujeres sin luchar. Y resulta que a veces las mujeres de la sociedad civil o de ONG, de organizaciones, no le ponen atención a este tema político que es tan importante, tan vital para la vida de ellas y para la defensa de sus propios derechos. El origen de la cuota, hay que decir que fue una iniciativa de José Francisco Peña Gómez, que la tomó primero en el partido, el del que él formaba parte, que era el PRD, diciendo, bueno, aquí esto es de hombres nada más, aquí hay que comenzar a incorporar mujeres. Y por tanto, él comenzó con el 25% de la membresía del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que debieron de ser mujeres. Y luego impulsan la ley, que dicho sea de paso, las mujeres de todos los partidos se fajaron para que se aprobara. Y logran un 33% de la representación obligatoria por parte de los partidos, la cuota de las mujeres. Lo violaron los partidos. Pero fíjate que eso lo logran también las mujeres concertando entre sí. Y el hecho de que hoy, donde hay un alcalde, hay una vicealcaldesa, también fue el resultado de una coalición de mujeres de los distintos partidos. Hay una narración de la fenecida Gladys Gutiérrez,
que aparece en el video, ni más ni menos, que ella cuenta cómo las mujeres aprovecharon un día a la mujer que estaban como lo hace siempre, todos los hombres, ¡que vivan las mujeres, que vivan las Y con mujeres! su discurso. Y ellas metieron la ley y la aprobaron La sin aprobaron. lectura, en segunda lectura y se aprobó. Oye, ¿cómo fue? Sí, porque era el Día de las Mujeres. Sí. Y por eso hay vicealcaldesa, que por lo menos es un avance, aunque Claro. la mayoría de los alcaldes no le dan funciones, Sí. no le permiten que se desarrollen, no le permiten que ejerzan el gobierno. Muchas veces son local. puestos decorativos, lo mismo que pasa con las Y gobernadoras. ponen la esposa de fulano. Exactamente. Cuando al presidente Abinader se le criticó esa poca participación en su gabinete, él respondió nombrando mujeres gobernadoras en todas las provincias, pero también qué hacen esas mujeres, cuál es el presupuesto, cuál es la posibilidad que tienen de incidir o de sentarse, Adalberto, en las mesas donde se toman decisiones. Eso todavía, como tú señalas, queda pendiente. Ahí hay que resaltar, para ya cerrar este tema, primero, también la poca vocación de cumplir la ley que tienen todos los partidos políticos. Con este tema quedaron evidenciados, los de derecha, los de izquierda, los mayoritarios, los minoritarios, todos. Y por otro lado, que las cuotas funcionan. Hay gente que todavía hoy día dice, pero ¿para qué las cuotas? Las mujeres que se preparen y que se fajen a conseguir sus cargos tal cual hacen los hombres. O dicen que no hay mujeres, cuando realmente tú ves los datos y en los partidos políticos hay una alta participación de mujeres. El tema es que con las cuotas, esa poca participación, sin esas cuotas hubiese sido mucho menos. Bueno, en las elecciones, cuando teníamos los colegios cerrados, que las mujeres votaban. Ahí tú te dabas cuenta la participación de las mujeres. El 52% claro, era de mujeres claro, todo sí, esto. así es. Y no es verdad que no lo hay en los partidos. Sí, o que no estén preparadas. Que Señores, aquí el 65% de la matrícula universitaria es femenina, entonces las mujeres se están preparando. Bueno, damas y caballeros, hay otro tema que se nos van a quedar por falta de tiempo. Millicent, todavía no han aparecido los cadáveres de los ahogados en Semana Santa. La Victoria parece que está retornando a la normalidad. Sí. He oído ponderaciones importantes del nuevo comandante que han enviado a la Victoria. Y otro tema que habrá que comentarlo en algún momento es que las declaraciones, las críticas que hizo la Iglesia Católica en el Sermón de las 7 Palabras el pasado Viernes Santo están provocando reacciones. Y algunos quieren negar, ocultarlo, muy difícil de ocultar. Pero uno lo vive. El sistema no ha funcionado adecuadamente, por lo menos no ha llenado las expectativas que tenía la población con relación al nuevo sistema de seguridad social. Y lo que tiene que ver con el seguro familiar de salud, ahí las cosas es más grave todavía, porque eso es todos los días. Las pensiones va a ser al final de nuestra vida laboral. Pero la salud es todos los días que se recurre a esto y resulta que pese a que pagamos un seguro, usémoslo o no. Usémoslo o no, hay que buscarse un 45% mínimo o como promedio para poder satisfacer las necesidades sanitarias. Es decir, comprar medicamentos, pagar una consulta, pagar un procedimiento de laboratorio o un internamiento en el caso de que nos enfermemos. Y eso es una barbaridad. Y ese es un tema clave que ojalá otros sigan debatiéndolo como lo ha hecho la Iglesia Católica. Muy bien, momento entonces de hacer nuestra pausa. Hoy hay 2 palos de entrevista de Alberto Grullón. Rescatamos a Fafa Tavera, sí, que además de ser un dirigente político, es un analista de primer orden. Así es. De los acontecimientos políticos y sociales de la República Dominicana. Lo rescatamos, lo hicimos madrugar y aquí está ya con nosotros. Llegó puntual. Para hacer una conversación sobre la situación política del país. Y por otra parte, pero además es abril. Hay que abrir de abril. Claro, y Fafa sabe de eso. Sí. De los acontecimientos históricos de la República Dominicana. Y hoy es martes. Y los martes también son, una parte de los martes, son del decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Y con él vamos a conversar sobre el tema de palpitante actualidad. Dígalo duro.